les quiero pedir, hermanos, de su paciencia, ya que hoy nos toca ver otra iglesia del Apocalipsis, ¿ok? La cual es la iglesia de Esmirna, ¿ok? Y ¿saben algo, hermanos? Esta segunda iglesia que vemos en Apocalipsis 2, nosotros podemos ver, hermanos, que tanto esta iglesia Esmirna como la iglesia de Filadelfia, el Señor Jesucristo jamás las acusa de haber hecho algo malo. De lo contrario, hermanos, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, me quedé con Génesis, estamos viendo Génesis. Cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde se encuentran estas iglesias, estas 7 iglesias, nosotros podemos ver, hermanos, que 5 de 7 sí han pecado. El Señor Jesucristo sí las acusa de algo, pero solamente a 5, y las otras 2, que es Esmirna y Filadelfia, el Señor no las acusa. Y vean, hermanos, cómo el Señor acusó a la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdan? Allí en Apocalipsis 2, versículo 4, que dice Apocalipsis 2, versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este fue el pecado de nuestros hermanos de la iglesia de Éfeso, haber dejado el primer amor, ¿no es cierto? Pero en el caso de Esmirna, hermanos, y en el caso de Filadelfia, el Señor no tuvo nada en contra de ellos. Pero ¿sabes qué sí hubo en esa iglesia? Aunque ciertamente no hubo pecado en el cual Dios les acusara, pero ¿sabes qué sí había en esas 2 iglesias? Había sufrimiento. Había sufrimiento. Así que, hermanos, vamos a estudiar esta iglesia de Esmirna para ver qué es lo que el Señor quiere comunicarnos el día de hoy. Así que acompáñame a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vean, hermanos, como en todas las iglesias que vamos a estudiar, hermanos, que se presentan aquí en Apocalipsis, en la primera sección, hermanos, si ustedes se pueden dar cuenta, en el primer versículo hay una presentación del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El Señor se presenta a sí mismo, Él se habla de sí mismo, pero vean cómo se presenta y vean cómo comienza el versículo 8, que dice: y escribe ¿a quién? Al ángel. Esta palabra de ángel, hermanos, se refiere o se traduce mejor como mensajero. Aquí Dios le está hablando a Juan el apóstol, ¿ok? Y Dios le está diciendo: escribe al ángel, escribe al mensajero. ¿De dónde? De la iglesia en Esmirna. Quiero hacerles saber algo, hermanos, que no se los comenté la vez que estudiamos a Efeso, pero se los quiero comentar hoy, hermanos. Probablemente esta palabra de ángel no se refiere a un ángel celestial, sino, como su traducción lo dice, se refiere a un mensajero. O sea, Dios había mandado a una persona a que viera a Juan para que esa persona agarrara la carta de Juan y la llevara a su iglesia en Esmirna. Y eso hizo Dios con cada iglesia. Dios mandó a un mensajero, a una persona con Juan, para que Juan le entregara su carta y él pudiera agarrar esta carta y obviamente llevárselo a su iglesia respectiva. ¿Ok? Esto es lo más lógico pensar, hermanos, a que un ángel se le apareció literalmente a Juan y literalmente un ángel celestial llevó las cartas. ¿Ok? Muchos comentaristas
apuntan a esta idea que es una persona, un mensajero de Dios. Dios envió a una persona de la iglesia para agarrar esas cartas. ¿Ok, hermanos? Pero vemos aquí que el Señor Jesucristo le dice a Juan, escribe al mensajero para que el mensajero lleve esta carta a la iglesia de Esmirna. Ahora, hermanos, tenemos que hablar un poco de Esmirna, ¿no es cierto? ¿Qué es Esmirna, hermanos? Esmirna, hermanos, esta ciudad muy conocida, muy rica, hermanos, que se encontraba un poco al norte de la ciudad de Éfeso, como a 56 kilómetros de distancia de Éfeso. Aproximadamente es como si fueras de aquí a Toluca, ida y de regreso es la distancia aproximadamente. No estaba tan lejos realmente la ciudad de Esmirna. Y hermanos, realmente esta ciudad de Esmirna era una ciudad comercial, una ciudad hermosa. ¿Por qué? Porque realmente ahí había mucho dinero. Hoy en día, hermanos, esta ciudad se le conoce como la ciudad de Izmir, ahí en Turquía. Ustedes buscan en Google, le ponen Turquía, Izmir, y es esa ciudad de Esmirna. ¿Ok? Y esta ciudad de Izmir hoy en día, hermanos, es la tercera ciudad en Turquía más grande, y realmente está hermosa porque desde siempre ha sido una ciudad muy, muy, muy rica. Pero ¿saben algo, hermanos? En el año de 195 antes de Cristo, en el 195 antes de Cristo se construyó ahí un templo para la diosa de Roma. ¿Qué pasó con esto, hermanos? Que cuando se construyó este templo, esto contribuyó a que los romanos visitaran mucho esa ciudad. Y entonces, gracias a que los romanos visitaban esa ciudad, entonces creció mucho esa ciudad. Y el emperador que era de la época llamado Domiciano, este emperador hizo que todo ciudadano por obligación tenía que adorar al emperador. O sea, los ciudadanos tenían que ir a estas iglesias, especialmente a esta iglesia, tenían que ir y ofrecer incienso para así ellos adorar al César, al emperador. Y esto lo tenían que hacer una vez por año. Y eso era algo serio, hermanos, porque después que tú presentabas tu incienso para el emperador, el gobierno romano te daba como un certificado de que tú ya llevaste tu incienso. Y si tú no presentabas ese incienso cuando los soldados te paraban, y si no presentabas ese certificado, te mataban. Esa era la pena. La pena por no ir y ofrecer incienso al César era la pena de muerte. Obviamente, hermanos, un cristiano verdadero, un cristiano obediente a Dios, pues jamás iba a hacer esto. Y les cuento esto, hermanos, porque es importante entender por qué los hermanos de Esmirna sufrían mucho. Pero también es importante entender esto, hermanos, porque esto nos ayuda a entender por qué el Señor Jesucristo se presenta de esta manera. Porque vean cómo se presenta el Señor Jesucristo en el versículo 8. Vean, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y vean cómo se presenta el primero y el ¿qué? Y el postrero. O sea, hermanos, esta frase de el primero y el postrero, esto significa que el Señor Jesucristo es el eterno, es el primero y es el postrero, es el eterno. Y por lo tanto, hermanos, el Señor Jesucristo es Dios mismo, porque solo Dios es eterno, ¿no es cierto? Todo lo demás que existe fuera es creado, pero Él no fue creado. Él es que eterno. Él es eterno. Él siempre ha existido. Y observa, hermanos, ¿qué dice el eterno de sí mismo? Continúa el versículo, dice que Él es el primero y el postrero, y después dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El que estuvo muerto y vivió. Esto significa, hermanos, que el Señor Jesucristo murió físicamente, pero también resucitó físicamente y seguirá viviendo por toda la eternidad, porque Él es el eterno, es el principio y el fin, ¿no es cierto? Pero, hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo les está diciendo estas palabras a los cristianos de Esmirna? ¿Por qué el Señor Jesucristo se está presentando como el primero y el postrero, como el eterno, como el que murió y el que vivió? ¿Por qué se presenta de esta manera? ¿Sabes por qué, hermano?
porque algunos de los hermanos en Esmirna iban a morir, como lo dice el versículo 10. Ellos iban a morir, pero el Eterno, el que siempre ha existido, el que se encarnó y murió y resucitó, ese Señor eterno que resucitó, también haría que esos creyentes que morían, los resucitaría para que vivieran eternamente con Él. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo a nuestros hermanos en Esmirna. Y hermanos, esto realmente nos debe de animar en frente del sufrimiento, ¿no es cierto? Y en frente del sufrimiento que nos lleva a la muerte física. Porque hermanos, quizá nosotros sufrimos, pero no por persecución, pero sí sufrimos por otras cosas. Pero si el Señor tiene planeado para nosotros, hermanos, que suframos con enfermedad, que suframos con cuestiones económicas o con cualquier otra cosa que al final nos puede llevar a la muerte, entonces debemos de estar seguros de estas palabras. Debemos de estar seguros que el Señor es el eterno, el que encarnó, el que murió, pero que también resucitó. Y ahora Él nos va a resucitar juntamente con Él. Porque vean lo que dice 1 Corintios 15:20. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, versículo 20. Vean lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios 15, 20. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Escucha, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Se dan cuenta? La muerte entró por un hombre. ¿Por quién? Adán. Por Adán entró la muerte, pero también la resurrección va a entrar por un hombre. ¿Por quién? Por Cristo, porque Él ya resucitó. Pero nota cómo aquí Pablo nos está diciendo que Cristo mismo nos va a resucitar para que vivamos eternamente con Él. ¿No es cierto? Y si Él nos da vida eternamente, entonces, hermanos, nosotros no vamos a sufrir el daño de la segunda muerte. Nosotros no vamos a sufrir el horror del infierno eterno. Hermano, esto debe de consolar tus corazones. Y quiero, hermanos, que todo lo que veamos en Apocalipsis 2, versículo 8 al 11 de la iglesia de Esmirna, me gustaría, hermanos, que consuele tu corazón. Me gustaría que tú reflexiones para que tú enfrentes el sufrimiento, así como los hermanos lo enfrentaron. Y entonces, regresando a Apocalipsis 2.8, nosotros podemos ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo, donde Él se presenta como el eterno, como el que murió, como el que resucitó, ¿no es cierto? Y entonces vean ahora lo que dice el versículo 9. Dice esto nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras. Detente ahí tantito. Nota esa frase, tus obras. La Reina Valera 60, que es la traducción que estoy leyendo, pone la frase tus obras, ¿no es cierto? Bueno, esta frase tus obras no se encuentra en los manuscritos más antiguos. El texto griego original simplemente dice: yo conozco tu tribulación, que es lo que sigue de obras, si se dan cuenta. Obras queda quitado, hermanos, y el Señor Jesucristo les dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, ¿no? Pero quiero que notes la palabra conozco. Esta palabra de conozco es importantísima, hermanos, porque esta palabra se refiere a un conocimiento perfecto. Se refiere, hermanos, a que al Señor Jesucristo no le falta nada de información. O sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo aquí está diciendo que Él conocía de manera perfecta todo lo que hacían y todo lo que vivía la iglesia de Esmirna. Él conoce todo de manera perfecta. Ese es un conocimiento continuo, perfecto, que incluye todos los detalles, hasta el más mínimo detalle de su sufrimiento,
de su situación económica, de su salud, de su situación espiritual. Él conocía, hermanos, la realidad también de sus enemigos. E incluso, hermanos, Dios conoce lo que iban a vivir en el futuro. Pero otra vez, esto nos muestra que el Señor Jesucristo es Dios. Porque Él no solamente es el eterno, Él también es el omnisciente. O sea, el que conoce todas las cosas de manera perfecta. Y observa qué es lo que conoce de ellos de manera perfecta. Dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu ¿qué? Y tu tribulación. El Señor Jesucristo conoce de manera perfecta la tribulación. Esta palabra tribulación se puede traducir como aflicción o sufrimiento. ¿Ok? El Señor Jesucristo lo que está diciendo aquí es que Él conocía de manera perfecta el sufrimiento que estaban enfrentando los de Esmirna. Pero hermanos, quiero preguntar, ¿tú sabes por qué la iglesia sufría? ¿Por qué la iglesia de Esmirna sufría? ¿Tú sabes por qué? Al parecer, hermanos, ellos sufrían por la persecución. Ya lo veremos en el versículo 10. Pero probablemente ese era su más grande sufrimiento, la persecución. Pero quiero que veas, antes de tocar ese tema, hermanos, quiero que veas qué más conocía el Señor de esta iglesia. Dice el versículo 9, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, tu aflicción, tu sufrimiento, pero vean también que conoce, al final dice, y tu pobreza. Yo conozco tu pobreza, dice el Señor. Esa palabra de pobreza da la idea de una pobreza extrema. O sea, era una pobreza, hermanos, que ellos dependían de que otras personas les dieran dinero para vivir. Prácticamente los hermanos de la iglesia en Esmirna eran mendigos. Eso eran ellos. Eran mendigos, eran pobres en extremo. Vivían, hermanos, en una condición de pobreza extrema. Pero, hermanos, ¿recuerdan que al principio les dije que en Esmirna era una ciudad rica? Era una ciudad donde iban muchos romanos porque allí estaba un templo muy importante. Por lo tanto, entraba mucho dinero. Pero la pregunta que quiero hacer, hermanos, entonces es, ¿cómo es posible que ellos eran pobres en extremos cuando la ciudad era una ciudad rica? ¿Cómo es posible que los hermanos en Esmirna eran pobres en extremo? ¿Sabes por qué? Probablemente, hermanos, por la persecución de los judíos y del gobierno romano. Quizás por la hostilidad que vivían los llevaba a esa pobreza extrema. Quizás el Señor Jesucristo conocía perfectamente esto en sus vidas. Pero vean también lo que les dijo el Espíritu Santo, añadiendo entre paréntesis, dice ahí en el versículo 9, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero ¿qué dice? Pero tú eres rico. Ah, caray. ¿Cómo? ¿Cómo que son ricos? Se acaba de decir que son pobres en extremo. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa que son pobres en extremo, pero aparte les dice, pero tú eres rico? ¿Sabes esta riqueza a qué se refiere, hermanos? Esto se refiere, hermanos, que ellos vivían, sí, en una condición de pobreza material extrema, pero ellos eran ricos espiritualmente hablando. Ellos eran ricos espiritualmente porque verdaderamente eran cristianos, hermanos. Y ellos vivían en obediencia al Señor a tal grado que si tú lees esto, hermanos, el Señor jamás se queja de ellos. El Señor jamás les dice, tú pecaste en esto como lo hizo con Efeso. Tú olvidaste tu primer amor, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor jamás se queja de algo porque ellos eran obedientes. Esto, hermanos, es ser un cristiano genuino. Esto es ser un cristiano verdadero. Esto es ser un cristiano obediente. Por eso les dijo, pero tú eres rico. Yo conozco tu condición material, que eres pobre en extremo, de manera perfecta lo conozco, pero espiritualmente yo sé que tú eres rico. ¿Esto qué nos hace ver, hermanos? Esto nos hace ver que tener dinero
no necesariamente refleja una buena condición espiritual. Tú puedes ser obediente y ser rico, como Job, ¿no es cierto? Job era obediente a Dios y era rico. Pero también puede ser del otro lado. Tú puedes tener mucho dinero y ser desobediente, como la mayoría de los reyes en Israel eran desobedientes, ¿no es cierto? O tú puedes ser como el cristiano en Esmirna, ser un creyente genuino, ser un creyente obediente a Dios y no tener ni un centavo. Esa es la realidad, hermanos. Yo quiero, hermanos, que tú no midas tu vida espiritual por tu cuenta bancaria. Tú no pienses que porque te va bien, porque tienes dinero, porque trabajas, tienes un carro, una casa. Tú no pienses y digas, me va bien, yo tengo dinero porque soy buen cristiano. No, la Biblia jamás enseña eso. No midas tu vida espiritual con tu cuenta de banco. Mejor mide tu vida espiritual a la luz de la palabra de Dios. Porque, hermano, si no tienes dinero, pero tienes una verdadera obediencia a Dios, entonces tú eres como los hermanos de Esmirna. Eres rico. Eres rico. De la misma manera, al contrario, si tú tienes dinero y no eres cristiano obediente, entonces eres un pobre espiritualmente hablando. Esta es la realidad que aquí estamos viendo con los hermanos de Esmirna. Ellos eran ricos porque obedecían al Señor. Pero vean qué más conocía el Señor del sufrimiento de la iglesia de Esmirna. Dice versículo 9, Apocalipsis 2:9, dice: yo conozco de manera perfecta tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Y qué más? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Nota la palabra blasfemia. Esta palabra de blasfemia se refiere a calumnias. Así se traduce como calumnias. Los calumniadores eran los judíos. O sea, los judíos hablaban de los hermanos en Esmirna. Y probablemente, hermanos, fue tanta la calumnia que provocaron que el gobierno los castigara con cárcel ahí en el versículo 10. Pero, hermanos, ¿con qué los calumniaban? ¿Ustedes saben con qué calumniaban estos judíos a nuestros hermanos en Esmirna? Bueno, algunos comentaristas dicen que como en esa época, hermanos, se celebraba lo que celebramos el día de hoy, la Cena del Señor, el domingo, ellos, como nosotros, hablamos del cuerpo de Cristo que fue ofrecido en sacrificio, hablamos de la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros para nuestra redención como pecadores, ¿no? Y entonces ellos obedecían este mandato de participar en la Santa Cena. Pero ¿qué crees que hacían las personas? Las personas que no entendían ese mensaje, ellos oían que se comían un cuerpo, que se bebían una sangre, y entonces llegaban los romanos y los acusaban y vean, ellos son caníbales, se están comiendo el cuerpo y la sangre, y los perseguían porque pensaban que eran caníbales. Además, se dice que los cristianos de esa época llegaban a llamar a sus reuniones una fiesta de amor, pero una fiesta de amor ágape, porque celebraban el amor de Cristo, celebraban el amor entre hermanos, pero los calumniaban diciendo que esos tiempos de amor eran orgías lujuriosas. Y entonces los perseguían los romanos. Así, hermanos, los criticaban de estas maneras muy grandes. ¿Y saben algo, hermanos? Cuando la gente se convertía a Cristo, ellos quitaban todas sus creencias, ellos quitaban todas sus religiones y en su corazón decidían seguir a Cristo y sin intención, hermanos, sin ninguna intención. Probablemente muchos de ellos hacían que sus familias se dividieran, que probablemente nos ha pasado a nosotros, ¿no es cierto? Nos convertimos al cristianismo y nuestra familia nos deja de hablar, ¿no es cierto? Ya no hay una relación buena. Eso pasaba con los hermanos también en Esmirna.
pero estos hombres los acusaban de hombres que destruían familias. Y entonces los perseguían. ¿Y saben algo muy chistoso? Los incrédulos acusaban a los cristianos de ser ateos. Les decía, ellos son ateos. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos no tenían en sus casas ninguna estatua ni ninguna imagen de sus dioses romanos. Entonces les decían, ellos son ateos. Y sobre todo, hermanos, lo que más los acusaban eran de ser hombres potencialmente revolucionarios. ¿Por qué? Porque los cristianos, nuestros hermanos en Esmirna, se negaban en decir, César es el Señor. Ellos se negaban. Y hermanos, nosotros podemos seguir con más ejemplos de todo lo que le acusaban a nuestros hermanos, de todas las calumnias que decían de nuestros hermanos en esas épocas. Pero nota, ¿quiénes eran los que los calumniaban de acuerdo a este texto? Dice ahí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Nota, hermanos, la palabra sinagoga. Esa palabra de sinagoga nos hace ver que estos hombres se reunían, ¿no? O sea, eran religiosos judíos que se reunían para atacar a la iglesia de Cristo. Y por eso, hermanos, esta era la herramienta que usaba Satanás. Por eso al final dice que era una sinagoga de Satanás. Porque Satanás hacía que estos hombres se reunieran para calumniar a nuestros hermanos y así que los persiguieran. Pero ¿sabes algo, hermanos? Todos estos detalles, todo el sufrimiento que ellos pasaban, dice el Señor Jesucristo, yo lo conozco. Yo lo conozco. Porque el Señor conocía de manera perfecta. Él sabía la realidad del sufrimiento. Él sabía quiénes eran los perseguidores. Y seguramente el Señor Jesucristo también consolaba a nuestros hermanos en Esmirna, porque ellos sufrieron grandes persecuciones. Les voy a contar la historia de un hombre rápidamente, un hombre que se le conoce como un padre apostólico. ¿Por qué se les llama a varios hombres padres apostólicos? Porque son los que siguieron después de los apóstoles. Los apóstoles murieron y quedaron pastores, hombres que se entregaban a Dios, y hubo unos muy famosos que se les dio ese título de padres apostólicos. Bueno, uno de ellos llamado Policarpo. Policarpo, él era obispo, él era pastor de esta iglesia en Esmirna. Y hay mucha evidencia, hermanos, que dicen que él fue el discípulo de Juan el Amado. El mismo que está escribiendo esta carta, él fue su maestro. Fue maestro de este hombre llamado Policarpo. Hay muchas cartas, especialmente de un hombre llamado Ireneo y Tertuliano. Ellos eran hombres de la época, historiadores, algunos que escribieron de Policarpo. Y también dicen que el mismo Juan, el apóstol, puso como obispo, puso como pastor en Esmirna a este hombre Policarpo. Y bueno, hermanos, Policarpo es muy conocido porque después de los apóstoles, él fue uno de los primeros mártires. Y este mártir fue muy conocido, pero muy conocido en su época. Así que, hablando un poco de este mártir Policarpo, hermanos, Policarpo murió en el año 155 después de Cristo. Para esa época, hermanos, del 155 después de Cristo, los cristianos casi no eran perseguidos, casi no. Pero si alguien los acusaba, los agarraban y los mataban, ¿ok? Y entonces los agarraban a los cristianos que se negaban a adorar a los dioses romanos, los castigaban y el castigo era la muerte, ¿ok? Eso es lo que pasaba en estas épocas. Y bueno, eso pasó con la iglesia de Esmirna, con la iglesia de Policarpo. Lo acusaron y agarraron a esta iglesia. Los torturaron. Pero ¿saben algo? Nadie negó su fe. Todos estuvieron firmes. Y un autor escribió esto, que ellos descansaban en la gracia de Cristo, teniendo en menos los dolores del mundo. Ellos eran fieles al Señor, su fe era grande al Señor,
Pero Policarpo, hermanos, que era el obispo, él sí alcanzó a escapar en esa primer agarrada de la iglesia. Y por cosas, hermanos, lo encontraron los soldados romanos. Y los hermanos que se encontraban con Policarpo le dijeron: vete, escapa. No puedes estar aquí, te van a agarrar. ¿Y saben qué dijo Policarpo? Hágase la voluntad de Dios. Y se dejó agarrar. Se dejó agarrar. Los soldados romanos lo llevaron con el procónsulo llamado Quadratus. Y Quadratus, hermanos, lo interrogó. Quadratus realmente hizo lo que quiso con Policarpo, pero Policarpo siempre estuvo firme. Jamás se desconectó. Y entonces Quadratus se hartó. Se hartó a tal grado que amenazó por quemarlo. Pero Policarpo le dijo, y tal cual escriben esas palabras, Policarpo dijo: tu fuego dura solo un poco, pero el fuego del juicio reservado para los impíos no se podía apagar. ¿Por qué te demoras? Ven, haz lo que quieras. Esas fueron las palabras que le dijo Policarpo a Quadratus. Y Quadratus le siguió insistiendo a Policarpo y le dijo: jura por el César y maldice a Cristo para que tú seas libre. Y Policarpo contestó y dijo: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y finalmente, hermanos, lo amarraron a una estaca, prendieron una hoguera, y cuando estaban a punto de prender esa hoguera, dice la historia que Policarpo miró al cielo y dijo: Señor Dios soberano, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a mis mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Y así murió Policarpo, el obispo de la iglesia de Esmirna. Vean, hermanos, si gustan después ustedes pueden investigar en internet, hay información de este hombre llamado Policarpo de Esmirna. Pero nota, la iglesia sí era perseguida, pero el Señor Jesucristo dice: yo conozco todo eso, yo lo conozco. Y sabes, hermano, al igual que esta iglesia, Dios conoce todos los detalles de tu sufrimiento. El Señor conoce de manera perfecta todo detalle de tu situación económica. Dios conoce de toda manera y toda perfecta manera el detalle de tu salud, de tu situación espiritual. Él conoce de manera perfecta a tus enemigos, a los que te acusan de manera falsa, a los que te acusan y te hacen sufrir, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la familia, donde sea. Él conoce absolutamente todo. Todo. A Él nada se le escapa. Hermano, esto te debe de animar. Esto debe de animar nuestros corazones, porque nosotros no estamos desamparados. Él conoce absolutamente todo de nosotros, incluyendo todo el sufrimiento. Y conocía el de los hermanos de Esmirna. Y por eso les dice en el versículo 10, vean, Apocalipsis 2, versículo 10, cómo comienza con una palabra diciéndole: no temas. Esto se traduce mejor como: deja de tener miedo. Deja de tener miedo en nada lo que vas a padecer. Vean, hermanos, la iglesia de Esmirna ya estaba sufriendo, ¿no es cierto? Y tenía miedo de lo que estaba por venir. Y es más, el miedo iba a empeorar. Porque les dice, continúa diciendo el versículo: he aquí el diablo, ¿qué? Echará. Esta palabra de echará, hermanos, se traduce mejor como seguirá echando. O sea, lo que está diciendo aquí es: he aquí el diablo seguirá echando. O sea, está diciendo que ya está pasando algo ahí en la iglesia. Y el diablo continuará con eso. Y vean, dice: seguirá echando a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. O sea, tendrás sufrimiento por 10 días. Estos 10 días sí son literales, hermanos. No hay evidencia en el texto que nos indique que son simbólicos. No, son literales. En 10 días, cuando Juan envió esta carta, los hermanos iban a sufrir grandemente. Pero nota lo que dice este versículo 10.
es que el Señor iba a permitir que Satanás encarcelara a varios de los hermanos para que sufrieran por 10 días. ¿Cómo lo iba a hacer Satanás? ¿Cómo Satanás iba a encarcelar a estos hermanos? Versículo 10. Usaría a los judíos para acusarlos de maneras falsas, ¿no es cierto? Para que así el gobierno los atrapara, los encarcelara. Pero hermanos, ¿por qué Satanás quiere hacer esto? ¿Por qué Satanás quiere encarcelar a nuestros hermanos de Esmirna? Para presionarlos grandemente y así negaran su fe, ¿no es cierto? Para que ellos negaran de Cristo. Pero aquí podemos ver el control de Dios sobre el sufrimiento, porque nota que ellos iban a sufrir tal cual Dios se los había dicho, pero también iban a sufrir en el tiempo exacto que el Señor lo había dicho. El Señor está en control de todo, a Él no se le está escapando nada, pero nota que también el Señor controla a Satanás, ¿no es cierto? El Señor tiene un gran poder sobre Satanás. Satanás quería destruir su fe de los cristianos, pero el Señor controla los límites, controla el tiempo, controla todo, incluyendo a Satanás. Hermanos, esta es una gran verdad que debe de consolar nuestros corazones, porque tú vas a pasar tribulación de la manera que sea, pero el Señor está controlando todo. Y al final del versículo 10 les dice: sé fiel. Sé fiel. Vas a pasar gran tribulación, pero tú sé fiel. O mejor traducido, sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. ¿Hasta qué punto? Dice ahí, hasta la muerte. Sigue siendo fiel hasta la muerte. Y dice el Señor Jesucristo, ¿y yo? ¿Quién es este yo? El eterno, el que murió, el que resucitó, ¿no es cierto? Dice, y yo te daré la corona de la vida. Esta corona dice que es la corona de la vida. O en el griego, hermanos, la corona que es vida. Esto significa, hermano, que es una corona de vida eterna. El Señor Jesucristo le iba a dar a los hermanos fieles una corona de vida eterna. Pero no solamente a los hermanos de Esmirna, sino que esto se extiende para todo cristiano. Si tú eres un cristiano verdadero, el Señor Jesucristo te dará la corona de vida. Obviamente en el contexto el Señor les está diciendo esto a la iglesia de Esmirna para animarlos, ¿no es cierto? Ellos necesitaban ser animados porque iban a ser perseguidos, los iban a matar y los iban a encarcelar por 10 días. Entonces el Señor necesitaba animar a esta iglesia y les dice, no se preocupen, ustedes sean fieles y yo les voy a dar la corona de vida. Pero sean fieles, cristianos fieles. Les diré palabras difíciles, hermanos, y difíciles de escuchar, pero son bíblicas. Estar en Cristo no te garantiza una vida de color de rosas. Al contrario, puede estar lleno de mucho sufrimiento. Ser cristiano puede traer mucho sufrimiento. Pero vean, aquí el Señor consuela a su iglesia, ¿no es cierto? Pero no los consuela diciéndole, iglesia, no te preocupes, vas a evitar todo el sufrimiento. No, no les dice eso. ¿Qué fue lo que les dijo aquí? Iglesia de Esmirna, vas a sufrir más de lo que ya estás sufriendo. Y vas a sufrir de esta manera por tantos días. Pero ten la seguridad que yo conozco todo lo que está pasando. Yo conozco todo tu sufrimiento. Nota, hermano, que el consuelo de esta iglesia no es que el Señor iba a quitar el sufrimiento, sino el consuelo de esta iglesia es que el Señor conocía, sabía de su sufrimiento y Él controlaba la intensidad y el tiempo de ese sufrimiento. Y aparte, les daría la corona de la vida por ser fieles hasta la muerte. Ese, hermanos, era el consuelo de esta iglesia. Porque delante del sufrimiento, nuestra carne, ¿qué quiere escuchar? Yo les voy a ayudar y les voy a quitar ese sufrimiento. Eso es lo que nuestra carne quisiera escuchar, ¿no es cierto? Nuestra carne, hermanos,
anhela que Dios responda de esta manera cuando nosotros estamos sufriendo. Pero no siempre es así, hermano. No lo hizo con Pablo. No le quitó su aguijón, ¿recuerdas? Quítame mi aguijón. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Dios? No, bástate mi gracia. No lo hizo con el Señor Jesucristo cuando Él subió a orar al monte 3 veces y le dijo, quita esta copa de mí. Y el Señor dijo, no. No lo hizo con la iglesia de Esmirna. Ellos están sufriendo. Es más, con la iglesia de Esmirna el sufrimiento aumentó. ¿No es cierto? Pero hermano, tienes que estar consciente que si este sufrimiento lo tienes tú hoy en día, sea el grado que sea que tú sufras por persecución, sea que tú sufras por salud, sea que tú sufras por dinero o por cualquier cosa, puede ser que el Señor aumente ese sufrimiento aún más. Sé que son palabras duras, hermanos, pero, hermano, yo quiero predicar la palabra fielmente. Para mí sería fácil decirles, estás bien, hermano, no te preocupes, busca la comodidad, ora, todo va a salir bien y vas a tener un buen camino. Pero aquí estamos viendo que hay un sufrimiento real. Ahora es verdad, hay bendiciones para nosotros, sí, y los vemos en otros pasajes donde Dios nos bendice, ¿no es cierto? Pero aquí, hermanos, es claro el pasaje, es claro. Bíblicamente aquí estamos viendo, hermanos, que el sufrimiento es real. Aunque tú seas fiel al Señor, aunque tú obedezcas al Señor, no pienses y no digas, si yo soy obediente al Señor, seguro Él me va a sacar de esta situación. No necesariamente así, hermanos. Quizás Dios no lo haga. Véanlo, ahí está en Esmirna. Ellos fueron fieles, ¿no es cierto? Ellos fueron entregados, ellos fueron obedientes. El Señor no tuvo ninguna queja con ellos. Pero el Señor tampoco les dijo, te voy a sacar de sufrimiento. No, ¿qué les dijo? Ahí te va más. Vas a sufrir más, te van a perseguir, te van a meter a la cárcel, puedes morir, pero mantente fiel. Mantente fiel hasta la muerte. Hermanos, esto puede pasar también en nuestras vidas. Tú tienes una situación donde dices, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo me ayudarás con esto? Tú te puedes esforzar por seguir siendo cristiano y un cristiano obediente, pero ves a tu alrededor y en lugar de mejorar, las cosas empeoran. Y entonces vas de mal en peor, pero tú sigues siendo fiel. Tú sigues esperando en el Señor, que Él te alivie con su consuelo, pero las cosas empeoran y empeoran y empeoran. En esa situación, hermanos, ¿tú dónde encuentras tu consuelo? En una situación así donde tú sigues a Cristo, pero alrededor todo empeora, ¿dónde encuentras tu consuelo? ¿Sabes dónde? Lo vas a encontrar donde nuestros hermanos en Esmirna lo encontraron. Tú debes de ser consolado, hermanos, al saber que el Señor Jesucristo conoce todos los detalles de tu sufrimiento. Tú debes de ser consolado al saber que el Señor controla la duración y los medios y la intensidad de tu sufrimiento. Pero debes de ser obediente hasta el final de tu vida, sabiendo que a ti te espera la vida eterna. Ahí debe de estar tu consuelo. Hermanos, espero que estas verdades realmente nos humillen al Señor Jesucristo. Espero que estas verdades realmente nos digan y toquen nuestros corazones para que digamos, Señor, si es cierto, yo estoy sufriendo el día de hoy, con lo que sea, estoy sufriendo, pero yo tengo un consuelo en que tú conoces todo, en que tú me vas a librar en el día preciso, en que tú, Señor, me darás las fuerzas, en que tú, Señor, sobre todo, llegará un día donde tendré una vida eterna, donde viviré feliz, donde estaré contigo. Porque, hermanos, estoy seguro que muchas veces nuestro sufrimiento no se compara con el sufrimiento de nuestros hermanos en Esmirna. Ellos sufrieron grandemente, lo estamos leyendo, ¿no es cierto? Fueron calumniados, fueron perseguidos, fueron encarcelados. Ellos, hermanos, es más, no tenían ni en dónde caerse muerto, versículo 9, eran pobres en extremo.
Versículo 10, están sufriendo aún peores cosas, a tal grado que les dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. Vas a morir, pero tú sé fiel. Sufrimiento de los hermanos en Esmirna, sí era un sufrimiento muy grande, ¿no es cierto? Pero a veces, hermanos, nosotros parecemos cristianos de papel. A veces nosotros nos quejamos por tonterías. ¿Cómo es posible que hoy no puedo ir a la Mexicana con mis hijos? ¿Cómo es posible que hoy no puedo comprarme un helado? Estoy sufriendo. A veces el sufrimiento es por cosas tontas, hermanos, por cosas mundanas. Y eso muestra la superficialidad que nosotros somos y que tenemos. Porque lo que le pasó, hermano, a la iglesia de Esmirna sí es sufrimiento. Sí es sufrimiento grande. Pero hermano, tampoco no quiero que pienses que estoy minimizando tu sufrimiento. Para nada, cada quien tiene sus sufrimientos, sus problemas, y lo entendemos, hermanos, y debemos nosotros de ser tener compasión con ustedes. Como dice las Escrituras, hay que llorar con el que llora, ¿no es cierto? Y tenemos que tener empatía. No quiero minimizar tu sufrimiento, hermanos, pero yo solamente quiero que tú veas que el sufrimiento, sea al grado que sea, te debe de llevar a humillarte delante de Dios. Pero también esto debe de exhibir nuestra carnalidad y nuestra superficialidad, ¿no es cierto? Porque es cierto, a veces sufrimos por cosas que son mundanas, que son carnales. Pero ve el nivel de fidelidad, ve el nivel de sufrimiento de nuestros hermanos. Y ellos eran fieles hasta la muerte. Y ven cómo concluye esto, versículo 11. Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De la misma manera con la iglesia de Éfeso, esta frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, esta frase nos está indicando que el Espíritu Santo está hablando mediante la interpretación correcta de su palabra. Porque Juan escribió una carta y la envió, y entonces al leerla está diciendo el Señor, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu. Y entonces el que lee y el que interpreta correctamente la palabra de Dios tiene que prestar atención. Pero nota, este también es un mensaje para todas las iglesias, incluyendo para nosotros. Porque ahí dice que el Espíritu dice a quiénes, a las iglesias. No dice a la iglesia de Esmirna, no, dice a todas las iglesias, incluyendo a nosotros, es este mensaje. Y aquí, hermanos, en el momento en que Juan escribió esto, probablemente otros hermanos de otras iglesias están sufriendo también. Y por eso el Señor dice, tienes que tener fe hasta el final. Y vean, versículo 11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta muerte es la muerte eterna, la segunda muerte, el fuego eterno, el lago de fuego que vemos en Apocalipsis 20:14. Esta muerte segunda, hermanos, se refiere a eso, a una separación total de Dios y de los hombres de manera eterna. Esa es la segunda muerte. Y aquí, hermanos, van a terminar todos los que mueren sin Cristo en esta segunda muerte, en el lago de fuego que se encuentra en Apocalipsis 20:14. Ellos recibirán un cuerpo físico para después recibir la totalidad de la furia de Dios por toda la eternidad, ahí en el lago de fuego. Y ahí, hermanos, es lo que enseñan las Escrituras, que el que no cree en Cristo terminará en una segunda muerte, sufriendo por toda la eternidad. Porque dice Apocalipsis 2:11, el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. El que venciere, pero el que no vence, sí va a sufrir el daño de la segunda muerte. Pero nota, si tú vences, tú no vas a terminar en el lago eterno de fuego. ¿Cuál es tu recompensa si vences? ¿Cuál es tu recompensa por ser cristiano? Versículo 7, vean más arriba. Versículo 7 dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida
el cual está en medio del paraíso de Dios. Nosotros estamos aquí. Tú que has vencido, tú que has creído en Cristo, tú estás aquí en el cielo, no en el lago de fuego del versículo 11. Tú estás aquí. Para los cristianos de Esmirna, que estaban sufriendo grandemente, que eran pobres en extremo, que los calumniaban, y muchos de ellos estaban en la cárcel, y muchos de ellos iban a morir, estas palabras eran palabras de consuelo para ellos. Del versículo 11. Aquí el Señor les está diciendo, no se preocupen, yo les voy a dar una vida eterna. Y no van a ir al lago de fuego eterno. Ustedes van a estar conmigo. Ustedes van a tener un consuelo grande conmigo. Hermanos, esto también tiene que ser un consuelo para nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué pasa? Tristemente, para muchos de nosotros, escuchar estas verdades ni siquiera nos mueve. Ni siquiera mueve nuestros corazones. Ni siquiera nos consuela. ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que para muchos de nosotros no nos interesa estar en el cielo porque estamos más cómodos aquí en la tierra. Nuestra comodidad es tan grande aquí en la tierra que cuando escuchamos que el Señor va a venir por ti, que el Señor te va a llevar a los cielos, que no vas a estar en la segunda muerte, cuando escuchas eso, no te mueve. Porque nuestra comodidad aquí en la tierra es muy grande. Esto puede pasar en nuestras vidas, hermanos. Yo solamente quiero que pienses en esto. Cuando te interesan las cosas de la tierra, tú tienes por enemigo a la muerte. Tú tienes por enemigo a la muerte. O sea, en otras palabras, a muchos de nosotros no nos emociona escuchar esto de Apocalipsis cuando dice que vamos a morir y que vamos a ir con Dios y que vamos a estar en el cielo. No nos emociona porque nosotros pensamos como los incrédulos y eso es trágico. Eso es trágico. ¿Tú sabes por qué muchos de nosotros no queremos ir al cielo en este momento? Porque yo me he encontrado con hermanos cristianos que dicen y les decimos, pero nosotros vamos a morir y vamos a estar con Dios. Ay, ¿cómo que voy a morir? Y entonces viene el miedo de una muerte. Y entonces eso refleja que no queremos ir al cielo en este momento. ¿Sabes por qué? Porque amamos más al mundo y no a Cristo. No amamos a Cristo. No vivimos para Cristo. Y cuando nosotros no vivimos para Cristo, el morir es una pérdida. Porque nuestros tesoros están aquí en la tierra, ¿no es cierto? ¿Ven lo que dice Filipenses 1:21? Vean, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y vamos a estar en varios pasajes de ahí de Filipenses, así que no lo pierdan. Vean lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, quien escribió esta carta, vivía para Cristo. Y él, ¿cómo reflejaba ese vivir en Cristo? Lo reflejaba con una emoción cuando predicaba la palabra de Dios, para que todos escucharan la palabra de Dios, aunque él estaba sufriendo, hermanos, porque en su contexto de Filipenses, ¿dónde se encontraba Pablo? ¿Saben? En la cárcel. Estaba en prisiones, pero él se gozaba cuando él les escribía a los hermanos para que escucharan la palabra de Dios. Pero vean lo que dice versículo 22. Dice, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. O sea, él estaba sirviendo a los hermanos. Él quería servir a los hermanos. Pero vean lo que expresa. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, hermanos, nota que Pablo está diciendo, yo estoy aquí con ustedes sirviéndoles por la verdad, pero yo prefiero ir con Cristo y estar en el cielo porque yo sé que eso es muchísimo mejor. Él tenía un anhelo de estar con Cristo. Él tenía un anhelo de morir y de ir con Cristo. Pero vean lo que dice Filipenses 3:13 también. Filipenses 3, versículo 13, vean
allá adelante, Filipenses 3:13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, hermano, si tú vives para Cristo, como Pablo vivió para Cristo, entonces tu meta será vivir para Cristo, vivir para conocer la palabra de Dios. Por eso Pablo está diciendo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. Yo prosigo al supremo llamamiento de Dios. Yo prosigo, yo voy por la palabra de Dios. Yo quiero la palabra de Dios. Pablo quería ser igual que Cristo. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Obedece la palabra de Dios. Pero vean también lo que hace Filipenses 4:12. Filipenses 4:12, alguien que vive para Cristo, Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, si tú vives para Cristo, así como Pablo vivió para Cristo, entonces tú estarás satisfecho con mucho o poco que tengas. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. El que vive para Cristo está satisfecho con lo que tiene, sea mucho o sea poco. Pero vean también qué hace un verdadero cristiano. Atrás, Filipenses 3:7, ya lo leímos, pero vean. Bueno, este no lo hemos leído, pero vean lo que dice Filipenses 3, versículo 7. Dice: esto también hace un verdadero cristiano. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. O sea, hermano, si tú vives para Cristo así como Pablo vivió para Cristo, vas a tener la misma actitud de menospreciar y de menospreciar lo que valorabas antes que ahora que estás en Cristo Jesús. O sea, si tú vives para Cristo como Pablo vivió, hermanos, entonces tú vas a menospreciar el dinero, el estatus, el poder, las comodidades, etc. Porque Pablo dice: ahora que yo soy creyente, todo lo que tenía antes, todo lo que era de ganancia para mí, ahora yo lo tengo como basura. Esa palabra de basura es una palabra fuerte en griego que se traduce como estiércol. Todo lo que tenía antes, ahora para mí es estiércol, es basura, no sirve. Hermanos, esto es alguien que vive para Cristo. Este es alguien que no vive para el mundo, sino que vive para Cristo. Aunque no era perfecto, porque Pablo no era perfecto, ya lo dijo, ¿no es cierto? Vean ahí en el versículo 12. Versículo 12 dice: no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. O sea, él no es perfecto, pero escucha, estas características, aunque son características imperfectas, se deben de manifestar en un verdadero cristiano. Porque un verdadero cristiano siempre va a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, escuchar que después de la muerte viviremos con Cristo, eso debe de ser nuestro consuelo más grande. Pero si para ti el vivir es cualquier otra cosa menos Cristo, entonces para ti el morir es una pérdida. Porque todo lo que tienes se va a quedar aquí cuando mueras. Y no te va a interesar la vida eterna. Y no te van a interesar las cosas de Dios. Y tú le vas a huir a la muerte. Un predicador dijo estas palabras, escucha: cuando estamos preocupados por la comodidad del mundo, vemos la muerte como un enemigo. Y no nos consuela saber que el cielo nos espera, porque pensamos que lo que disfrutamos hoy es mucho mejor que lo que disfrutaremos en el cielo. Fin de la cita. Esto es cierto, hermanos. Nos aferramos mucho a la felicidad de las cosas del mundo.
Pero si nosotros pensamos, hermanos, que cualquier cosa es más grande que Cristo, y cuando digo cualquier cosa, llámese comida, llámese familia, esposo, esposa, carros, casa, deporte, trabajo, ropa, belleza, etc. Si cualquier cosa para ti es vivir y no Cristo, entonces tienes que arrepentirte de tus pecados. Entonces, hermanos, tienes que reflexionar, porque tu más grande deseo debe de ser Cristo. ¿Y sabes? Cuando Cristo es tu mayor deseo, no importa el sufrimiento que estés pasando, Cristo será tu consuelo. Cristo será tu tesoro. Cristo será tu ayudador. Eso es lo que tenemos que reflexionar, hermanos. Cuando pensemos en el cielo, no hay que decir, mira qué bonito es el cielo, pero a mí no me interesa ahorita, lo voy a dejar tantito por acá, porque yo ahorita estoy cómodo y estoy disfrutando de mi casa, mi carro, mi familia, mis nietos, mis viajes, etc. No debe de ser así, hermano. Eso demuestra que hay algo malo en nosotros y que estamos poniendo las cosas y nuestra mirada no en las de arriba, sino en lo que está aquí abajo. A veces el Señor nos va a quitar cosas. A veces el Señor nos va a hacer sufrir. Pero hermanos, debemos de decir al Señor, Señor, yo reconozco mi pecaminosidad. Perdóname, Señor, porque es cierto, yo me he equivocado. Y el Señor nos va a poner en situaciones como las de hermano en Esmirna. Pero al igual que ellos, hay que ser fieles hasta el final, fieles hasta la muerte. Aunque el camino sea duro, el Señor Jesucristo dice, tú sé fiel, porque yo sé lo que estás pasando, pero sé fiel. Y así como los hermanos de Esmirna, vamos a ser fieles. Y que escuchamos estas verdades, hermanos, nos hagan pensar en la eternidad, en el cielo. Y cada vez que tú sufras y que alguien te diga, no te preocupes porque tu consuelo es el cielo, que esas palabras, hermanos, sean un bálsamo para ti, un bálsamo que te alivian y que tú puedas decir, gracias, Señor. Gracias porque yo sé que ahorita estoy sufriendo, pero sé que tú estás conmigo. Hermanos, debemos de obedecer al Señor, aunque estemos en el sufrimiento. Como lo estudiamos en el Salmo de 23, ¿recuerdan? Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no voy a temer. Al contrario, yo voy a obedecer al Señor. Quizá vamos a perder nuestra comodidad. Quizá en el sufrimiento vamos a perder el dinero, la salud, la reputación, la libertad o la misma vida. Quizá la vamos a perder y va a haber miedo, pero es algo natural. El miedo es natural. Los hermanos de Esmirna tenían miedo, pero versículo 10, ¿qué les dijo el Señor? No temas, yo estoy contigo. Hermanos, necesitamos ver la palabra de Dios y reconocer que el Señor conoce todo en nuestra situación, que Él conoce todo el sufrimiento que estamos pasando. Pero si ese sufrimiento empeora, dice el Señor, no temas, porque yo conozco tu sufrimiento, yo controlo tu sufrimiento y yo te ofrezco consuelo en tu sufrimiento y algún día te voy a llevar al cielo conmigo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor.